Ese es el cerebral anterior. Y luego va hacia arriba. Miren, ahí está el cuerpo calloso, si lo alcanzan a ver. Ese es el rostro del cuerpo calloso. Y aquí la cerebral anterior da la arteria pericallosa, que va a tener un recorrido alrededor del cuerpo calloso, por arriba y alrededor del cuerpo calloso. Y miren, aquí está la arteria comunicante anterior, que está precisamente comunicando las dos arterias cerebrales anteriores. Algo similar vemos del otro lado, carótida derecha. Recuerden que en fotografías de necropsia ya les he dicho, la derecha es derecha, la izquierda es izquierda. Nunca se confundan. Entonces, aquí está la carótida derecha, que se bifurca en una cerebral anterior de un lado y la cerebral media. Y aquí no se ve tan bonita como de este lado, ¿por qué? Porque la cubre parte del polo temporal. Aquí, porque seccionaron el polo temporal para que podamos ver el recorrido de la arteria en el interior de la cisura lateral o del cilio. Por eso la vemos bonita en su trayecto, ¿no? ¿Ya vieron? Aquí le falta un pedazo al temporal, pero aquí no. Entonces, por eso no vemos la arteria, solo vemos las ramas que emergen de la cisura lateral o del cilio. Y aquí están las arterias comunicantes posteriores. Arteria comunicante posterior de un lado, arteria comunicante posterior del otro lado. Ahora observen cómo la arteria comunicante posterior izquierda se ve más chiquitilla, más delgadita que la del otro lado. Esas son variantes vasculares. Cuando una arteria está más pequeñita que su contraparte, que su homóloga del otro lado, eso se denomina variante fetal de la arteria. Eso es una variante fetal de la comunicante posterior, como haciendo alusión de que no se desarrolló bien, ¿no? Que quedó así pequeñita en la etapa fetal. Entonces, variante fetal de la comunicante posterior. Otras ramas importantes que vemos, ¿se acuerdan cuando vimos cerebelo y hablamos de la pica, la suca, la aica? Bueno, pues aquí las vemos, miren. Aquí vemos, esta es la vertebral. La pica, o sea, la arteria cerebelosa posterior inferior, arteria cerebelosa posterior inferior, suele ser rama con mayor frecuencia de la arteria vertebral, que es lo que estamos viendo acá. Aquí está, esta es la vertebral y esta es pica de un lado, pica del otro, arteria cerebelosa posterior inferior. Ahora, las otras dos arterias, la arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa superior, la SUCA, suelen ser ramas de la basilar. Suelen ser ramas de la basilar. Aunque a veces la arteria cerebelosa superior puede ser rama también de la arteria cerebral posterior. Son variantes anatómicas, pero lo más frecuente es como se presenta en esta imagen, que la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, sea rama de una de las vertebrales, que la aica, arteria cerebelosa anterior inferior, sea rama de la basilar, y que la SUCA, la arteria cerebelosa superior, también sea rama de la basilar. Miren cómo se ven las ramas. Hay veces, miren, ya ven, piensan aquí el trigémino, ¿ya lo vieron? Ahí está el trigémino, en la cara lateral del puente. Ahí está el trigémino. Hay veces que la aica o la SUCA pueden tener un recorrido aberrante y pasar cerquitita o pegadito al trigémino, y cada vez que late la arteria que transmite el latido cardíaco golpea el nervio y eso lo estimula y genera dolor en territorio del trigémino del lado en el que lo esté estimulando, y eso provoca neuralgia del trigémino. Esa es la etiología vascular de la neuralgia del trigémino. No siempre tiene esa etiología, ya vamos a ver neuralgia del trigémino. Eso le iba a preguntar, Doc. Entonces, como para motivos de examen, nos aprendemos toda la circulación y pues imaginamos casos clínicos que podría pasar si cada una de... bueno, allá vamos, claro, eso es lo más importante. Okay. Toda la circulación está muy fácil, el polígono de Willis está súper sencillo, además son bien poquitas arterias, cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, esas son las principales, Ahora, como dice su compañera, observen los colorcitos. Lo que estamos viendo acá son los territorios vasculares de cada arteria. Por ejemplo, miren el territorio vascular de la arteria cerebral anterior. Claro, desde esta perspectiva, desde la perspectiva inferior del encéfalo. Entonces, la cerebral anterior se encarga de irrigar el giro recto.
Este es el giro recto, ¿ya lo vieron? Ahí está el giro recto. Y la cerebral media se encarga de ligar el opérculo frontal en su mayor parte. La cerebral posterior, la porción inferior del lóbulo temporal. Vamos a ver cómo se ven los territorios vasculares en otras proyecciones. Miren qué bonito el polígono. Qué lindo. Así retirado completamente. Lo repasemos. Un demorgo. Vertebral, vertebral, basilar, cervicurca, cerebral posterior, comunicante posterior, miren la carótida cervicurca es una cerebral anterior, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior. Lindo que se ve el polígono, ¿verdad? Y esa anatomía que estamos viendo, que la vimos en dibujos, que la vimos en fotografías de necropsias, ahora la estamos viendo en una angiografía. Angiografía es un estudio de neuroimagen en el cual se observan los vasos sanguíneos. Es exactamente lo mismo. ¿Ya identificaron? Esta es una angiografía. La angiografía se introduce un catéter, ya sea en la arteria femoral o en la radial, se lleva a la carótida y se inyecta medio de contraste y se pintan las arterias, y mientras eso sucede, con un equipo de fluoroscopía pues se prende el equipo de fluoroscopía para ver en tiempo real cómo va recorriendo el contraste toda la circulación arterial, luego capilar y luego venosa. Entonces lo que estamos viendo aquí es la fase arterial de una angiografía cerebral. ¿Qué vemos? El polígono. Por eso se llama polígono, ¿no? Porque parece, pues es un polígono, tiene esa forma. Ahora, identifiquemos los componentes del polígono de Willis. La basilar. Siempre me ha parecido que es como un monito bailando. Sí. Entonces, vertebral de un lado, vertebral del otro, basilar. Cerebral posterior, comunicante posterior, carótida. Cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior. Cerebral anterior, cerebral media, comunicante anterior. Pero esta ya es una angiografía de verdad, ¿no? Y lo que estamos, y obviamente esta es una proyección axial. ¿Por qué sé que es una proyección axial? Por la forma en que lo del polígono lo estoy viendo desde arriba. El sifón carotídeo, no se ve el sifón carotídeo. ¿Y cómo sabe que lo está viendo desde arriba? O sea, ¿qué estructura le marca que salga? De entrada, porque a veces alcanza a ver la nariz. Porque está cortada de imagen. Ya. Entonces, siempre usen lo fácil, no se compliquen la vida. Ustedes ven aquí la nariz, les dicen, lo estoy viendo desde arriba, está la nariz. Claro. No, o a veces alcanzan a ver también las órbitas, ¿no? En una vista superior. Y yo, pues que ya tengo más experiencia que ustedes, ya estoy muy familiarizado. Claro, yo puede ser su padre. De hecho. Por la edad, pues, por la edad. No por otra cosa. Sí, yo tengo edad para ser el papá de todos ustedes. Bueno, no de todos, porque son muchos. De que se puede, se puede. Entonces, también uno se va familiarizando con la vista de las proyecciones en diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, así se ve axial. Nada más veo, pues, obviamente ya he visto muchas y digo, esta es axial. Pero ustedes que están empezando a familiarizarse, utilicen situaciones sencillas, pues como el hecho de ver en una completa, en un estudio completo, en una placa completa, pues se va a ver la cabeza. Claro. Y ustedes van a ver la nariz y van a ver la órbita, ¿no? Entonces van a decir, se ve la cabeza desde arriba, pues es un axial. Ahora miren, este es un coronal. Miren cómo se ve el polígono en una litografía en proyección coronal. Pero es lo mismo, miren qué lindo. Vertebral de un lado, vertebral del otro, basilar, cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro. Ahora, lo que veo aquí es también la carótida. Miren qué padre se ve la carótida. La carótida interna. Ahí viene la carótida, ahí viene. Y miren qué padre se ve la bifurcación, porque esta la estamos viendo de frente. Entonces, aquí estaría el cuello. Este es el cuello. Cerebral media, miren las ramas de la arteria cerebral media. Se introduce a la estructura lateral del cilindro y luego emite todas sus ramas. Por eso yo les decía,
No podemos abrir, meter los dedos y abrir la fisura lateral del cilio, porque todas estas ramas están pasando por ahí. Cerebral anterior y cerebral anterior. ¿No? Miren qué padre se ve. La bifurcación de la basilar, linda que se ve. Comunicante posterior, comunicante posterior. ¿No? Esto es una proyección coronal. Alcanzamos a ver la pica. Miren, pica de un lado, pica del otro, y alcanzamos a ver la azúcar. Lo que no alcanzo a ver ahí es la alca, porque a veces la alca es muy delgadita, entonces ahí no la alcanzo a ver. Pero la azúcar y la pica se ven perfectas. Doc, proyección coronal es de que es inferior. Coronal es de adelante hacia atrás. Ah, ok. Coronal. Ah, Axial ya. es normalmente Sí, de ya abajo hacia acordé arriba de o los de arriba planos. hacia abajo. Y sagital normalmente es de un lado a otro, que lo frecuente es que sea de derecha a izquierda. Ok, gracias. Miren, este es otro ejemplo de anatomía vascular, pero en una angiografía cerebral real. ¿Qué pasa? ¿Por qué nada más se ve de un lado? Porque el catéter normalmente lo meto nada más de un lado. Entonces, meto el catéter de un lado, disparo, corre el medio de contraste de un lado, pinta todo ese lado y luego por la colateralidad y las comunicantes se pasa al otro lado y pinta el otro lado. Entonces, esto es una fase arterial temprana en donde, miren, apenas se está pintando el lado derecho. En angiografía es como tomografía y resonancia, la imagen es invertida, ¿no? Mi derecha es izquierda y la izquierda es derecha. También en angiografía, como en tomografía y resonancia. No hay pierde, la mayoría le pone aquí left o una L de left o una R de right, ¿no? Derecha o izquierda. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Esta es una proyección coronal, una angiografía cerebral. Entonces, miren, se introdujo el catéter, se inyecta el medio de contraste, pinta la arteria carótida, y aquí viene la arteria carótida, veo el sifón carotidio. ¿Recuerden cómo se veía el sifón carotidio? Miren cómo se ve el sifón carotidio en esta proyección coronal, con un zoom en el cuerpo, en el polígono de Willis. Pero miren cómo se ve el sifón carotidio por arriba. ¿No? Así se ve el sifón carotidio por arriba. Entonces, sifón carotidio, viene la carótida y se bifurca. Cerebral anterior de un lado, cerebral anterior y cerebral medio. Aquí están todas las ramas de la cerebral media. Y miren estas ramitas preciosas de la cerebral media, son de las primeras ramitas que da y de las más chiquitas. Son estas, ¿las ven? Estas ramitas pequeñitas que vienen directamente de la cerebral media son las llamadas lentículas estriadas o tálamo perforantes. ¿Por qué lentículas estriadas? Porque van al cuerpo estriado, al núcleo lenticular, lentículas estriadas, y tálamo perforantes porque van al tálamo. Esas arteritas son ramas principales de la cerebral media. Una cerebral anterior de un lado, cerebral anterior del otro, luego se va hacia arriba la cerebral anterior y da la arteria anterior, la comunicante anterior, ¿no? Aquí estamos viendo circulación anterior. Territorios vasculares, el encéfalo visto en su cara externa. Entonces, miren, de amarillo tenemos el territorio de la arteria cerebral media. Por eso es la importancia de la arteria cerebral media. Miren todo lo que irriga. Gran parte del encéfalo está irrigado por la arteria cerebral media. Y miren qué áreas tan importantes está irrigando la arteria cerebral media. Irriga Broca, irriga Wernicke, irriga gran parte, como 2/3 partes del área motora primaria, como 2/3 partes del área sensitiva primaria. Irriga el giro de Herschel, irriga las principales áreas de audición, irriga el área 8, irriga el área 6. Imagínense si esto se infarta. Por eso los infartos en el territorio de la arteria cerebral media son catastróficos, porque es la encargada de irrigar la mayor parte de la superficie cerebral y gran parte de las áreas elocuentes del cerebro. ¿Daría muerte cerebral? No. Puedes tener infartado todo un hemisferio y no tener muerte cerebral. Entonces, Fíjense, ya vamos a hablar de muerte cerebral, pero el concepto de muerte cerebral es muy curioso porque aunque se llama muerte cerebral, realmente hace alusión
la que se dañó severamente es Sara. Ah, sí. Es Sara. Y Sara no está en el cerebro. Sara está en el tallo. De hecho, el cerebro puede estar intacto, sin daño. Pero si Sara se daña en el tallo cerebral, Ya vale. ahí sí. Así es. Dicho de una manera alegórica, así es. Con una Pero ya asociación. vamos a hablar de muerte cerebral. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si falla la arteria que irriga todo el hemisferio. Pierdes todas esas funciones. Ah, ya. Pero por eso, fíjense la importancia clínica. Por ejemplo, si ustedes están sospechando un infarto cerebral, un accidente vascular cerebral isquémico, un infarto, clínicamente tú puedes tener una idea de cuál es el área dañada. Porque, por ejemplo, si el paciente dejó de hablar, el paciente tiene afasia global, o sea, no habla ni entiende el lenguaje, pues eso te dice, si no habla ni entiende, quiere decir que Broca y Wernicke están alterados, ¿no? Están dañados. ¿Cuál es la arteria que irriga Broca y Wernicke? La cerebral media. Entonces tú dices, tiene afasia global, afasia total, pues probablemente es un accidente vascular cerebral del territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Del hemisferio dominante, si es que perdió el lenguaje. Ahora, por ejemplo, no mueve el hemicuerpo del lado derecho, del lado izquierdo, pues ¿dónde puede ser el infarto? Aquí, en el área motora primaria del lado contralateral, ¿no? Pero eso es lo importante de conocer los territorios vasculares. Por ejemplo, quedó ciego, pero vino el oftalmólogo y dice que el ojo está bien, que el problema no es el ojo. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues puede ser la región occipital que se encarga del procesamiento de la información visual. Ahora, ¿quién irriga el área occipital? La cerebral posterior. ¿No? Entonces, esa es la correlación clínica anatómica vascular que debemos hacer. Por eso es importante conocer los territorios vasculares. Sí. Miren, por ejemplo, el territorio de la arteria cerebral anterior, es esta franjita parasagital. Parasagital quiere decir justo al lado de la línea media. Parasagital, justo al lado de la línea media. ¿Qué es esta? Doctor, una pregunta. ¿Hay forma de reconocer entre un evento cerebrovascular isquémico y un hemorrágico? Sí, hay forma. Es que ese es el problema, de hecho, mi pregunta iba a ser ¿cómo Déjame diferenciar? terminar la mía. ¿Qué vamos a hablar? Lo que pasa es que nos enseñaron las escala de Cincinnati, que que la caída, la pérdida de mantener el brazo y la afasia de palabras, ¿no? De la articulación de palabras. Pero nosotros, ya sé que el evento cerebrovascular se trata en el hospital y se hace,